13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya llevaba a bordo un equipo de rugby uruguayo conocido como Old Christians. Su destino era Santiago de Chile, donde tenían programado competir contra los Old Boys. Sin embargo, en el transcurso de dicho viaje hacia la ciudad, la aeronave se estrelló en la cordillera de los Andes. Esta es la historia de La Sociedad de la Nieve, la nueva película de Netflix basada en hechos reales. En 1993, la película Viven también retrató esta historia de supervivencia. Esta sería la obra más reciente basada en el libro del mismo nombre escrito por Pablo Bierzi. La epopeya de supervivencia se plasma de forma cruda en La Sociedad de la Nieve, donde múltiples individuos se enfrentaron a un periodo extenuante y mortal de 72 días. Durante ese lapso, la lucha contra el hambre, la desesperación y las gélidas temperaturas fue constante. La esperanza surgió cuando Roberto Canessa y Nando Parrado, después de una extenuante caminata de 10 días en busca de ayuda, lograron que los rescatara un helicóptero. Tras el retorno a la vida cotidiana, surgió una incógnita que encendió la controversia entre el público. ¿Cómo lograron sobrevivir durante un extenso periodo en condiciones de nieve y con escasos suministros? Fue así como el mundo descubrió que los sobrevivientes se vieron obligados a tomar decisiones verdaderamente extraordinarias para asegurarse de poder seguir con vida, entre las cuales se incluyó la inimaginable decisión de alimentarse de algunos que ya habían dejado este mundo. Acá te cuento lo que pasó. La ubicación del accidente del avión de la Fuerza Aérea se caracterizaba por su terreno difícil, desolado e inhóspito. Inicialmente eran 45 personas, solo lograron sobrevivir al impacto 29. Los sobrevivientes estaban heridos y conmocionados. La mayoría de los ocupantes de dicho vuelo eran miembros de un equipo de rugby conocido como Old Christians, Club de Carrasco, ubicado en Montevideo. Además, en la aeronave también se encontraban familiares y amigos de los integrantes del equipo. La iniciativa de asumir el control de la situación la tomó el capitán del equipo, Roberto Canessa, siendo respaldado por el conocimiento previo que los demás tenían acerca de sus habilidades de liderazgo. En las diversas circunstancias surgidas tras el accidente, el liderazgo no se limitó únicamente al capitán del equipo. También desempeñaron roles destacados otros miembros, como Carlitos y Antonio, quienes motivaron al grupo de sobrevivientes brindando valiosos consejos y tomando decisiones acertadas en momentos críticos. Un ejemplo de ello fue tapar el hueco del avión para evitar la entrada de aire helado durante la noche. Los supervivientes hicieron un refugio de manera improvisada e iniciaron la búsqueda de alimentos y agua. Además, tuvieron que enfrentarse a muy bajas temperaturas, el viento y la nieve. Los primeros días resultaron ser los más desafiantes y lamentablemente varios de los sobrevivientes perdieron la vida. El fallecimiento de varios de los sobrevivientes al impacto del accidente se produjo por una serie de factores, entre los que se incluyen las heridas sufridas en el accidente. Heridas graves con fracturas de huesos pueden provocar el fallecimiento por shock hipovolémico, una condición en la que el cuerpo pierde una gran cantidad de sangre. El frío y la deshidratación. El frío extremo y la deshidratación pueden provocar la muerte por hipotermia, una condición en la que la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 grados centígrados. Desafortunadamente, los supervivientes se reunieron en los restos del fuselaje, donde intentaron protegerse del frío y la nieve. Sin embargo, las condiciones eran muy difíciles. Varios supervivientes estaban muy heridos, hambrientos y deshidratados.
Entonces una avalancha el 29 de octubre sepultó los restos del fuselaje, eliminando a 8 supervivientes. Los 16 restantes se refugiaron en una cueva cercana, donde continuaron su lucha por tratar de sobrevivir. La decisión de comer carne de los fallecidos para poder seguir vivos. Uno de los desafíos más difíciles que enfrentaron los supervivientes fue la decisión de comer carne de los fallecidos. Después de varios días sin comida, los supervivientes se dieron cuenta de que tenían que recurrir a esta medida para seguir con vida. Antonio Tintín Visintín, uno de los sobrevivientes, relata lo siguiente: la única opción para sobrevivir era alimentarse de los compañeros fallecidos y esa opción los impactó. Fue un desafío difícil de aceptar y asimilar, una tarea que nos costó enormemente. Estábamos enfrentando la ruptura de un tabú, realizando algo que nunca antes se nos había planteado. Era una situación tan seria, pero al mismo tiempo la única vía para mantenernos con vida. Experimentábamos un hambre brutal tras varios días sin probar alimento, enfrentándonos al grave riesgo de morir por inanición y a la par reconocíamos la necesidad de ingerir alimentos para obtener las calorías indispensables que nos permitieran resistir el frío. Fue en ese momento cuando considerábamos recurrir a aquello, en un intento de sobrevivir hasta la llegada de los equipos de rescate, relató otro pasajero que logró mantenerse con vida. Según Fernando Parrado, lo más importante es no perder la esperanza. Si tienes esperanza, puedes superar cualquier cosa. Roberto Canessa dice: aprendí que la vida es un regalo y que hay que aprovecharla al máximo. Roy Harley en su testimonio dice: la experiencia de los Andes me enseñó que el ser humano es capaz de grandes cosas. El rescate. Los supervivientes habían comenzado a construir una señal de socorro. El 22 de diciembre de 1972, un grupo de rescatistas chilenos los vio desde el aire y esa fue la esperanza de un nuevo nacimiento para estas 16 personas que sobrevivieron al peor accidente aéreo que se conoce en los Andes. Fernando Parrado, Roberto Canessa, Roy Harley, Javier Metol, Gustavo Servino, Antonio Visintín, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch, Ramón Sabela, José Luis Iniciarte, Álvaro Mangino, Daniel Fernández, Roberto François, Alfredo Delgado Salaverry, Carlos Páez Rodríguez y Pedro Algorta. La capacidad humana de resistir y adaptarse emergió como un testimonio de valentía y supervivencia. En medio de la desesperación, los sobrevivientes se aferraron a la esperanza, una fuerza que demostró ser tan vital como cualquier otra en su lucha por la vida. La tragedia del vuelo de los Andes en 1972 se convirtió no solo en una historia de pérdida y dificultades, sino también en un relato de resiliencia, solidaridad y la inquebrantable determinación de preservar la llama de la esperanza, incluso en las circunstancias más desafiantes. La historia de supervivencia en los Andes se relata como un recordatorio conmovedor de la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio, tu canal.